Algunos conceptos que básicos, ¿no? Porque realmente vamos a profundizar más adelante, pero hay unos temas en relación con las asambleas, ¿ok? La figura de las asambleas se manejan de distintas formas, pero por regla general existen dos tipos de asambleas que son las más comunes y que más se utilizan: las ordinarias y las extraordinarias, ¿ok? En los temas ordinarios, las asambleas de este tipo son para tocar temas que no tengan premura, que no tengan una connotación de tomar decisiones inmediatas, o que no sea un tema de causa mayor o un caso fortuito. Temas como aprobar el presupuesto, temas como el nombramiento del consejo, temas como nombramiento de el comité de convivencia, son tratados en las asambleas ordinarias. ¿Ok? La ley establece claramente que este tipo de asambleas se puede adelantar por lo menos una vez al año. ¿Ok? Por lo menos una vez al año en la fecha que obviamente señala el reglamento o pues la ley también lo dice, pero lo vamos a mirar más a profundidad, pero por lo menos una vez al año. Entonces, teniendo claro esto, ¿cuántas asambleas creen ustedes que podrían implementar o aplicar o mejor realizar durante un año de tipo ordinario? ¿Cuántas asambleas de tipo ordinario podrían aplicar eh, al año? Todas las que se consideren necesarias. No hay un límite. La norma básicamente dice por lo menos una vez al año. Ustedes reúnanse por lo menos una vez al año. ¿Ok? Reúnanse por lo menos una vez al año para tocar temas ordinarios, o sea, temas como nombramientos, temas como aprobación del presupuesto, como otras cosas que ya les había dicho, pero por lo menos una vez al año. No existe un límite frente a este tipo de asambleas. Ahora, hay una particularidad frente a esto, que para temas extraordinarios, o sea, que realmente sean temas urgentes, imprevistos, que se requiera de una decisión inmediata, se deben utilizar las extraordinarias. ¿Ok? Las extraordinarias tienen esa connotación de que cuando son temas imprevistos, son temas urgentes, que realmente debamos resolverlos de inmediato, se utilizan las extraordinarias. Cuando el tema no amerita esa urgencia, cuando el tema no amerita esa urgencia, básicamente de este tipo, podríamos decir que podríamos utilizar las ordinarias. O sea, si no es un tema que definitivamente no afecte la estructura económica, física y de seguridad de la copropiedad, y que esta situación deba tomarse en un tiempo básicamente inmediato, se denominan, se debe utilizar las ordinarias. Las extraordinarias son para temas muy puntuales, para temas que requieran eh, una decisión inmediata,
Las demás, pues, no. Ahora, establecemos unas reuniones de segunda convocatoria. Estas segundas convocatorias que están dispuestas en el artículo 41 de la ley 675, básicamente, ¿qué nos permite? Tomar decisiones sin tener un quórum deliberatorio, ¿ok? Sin tener ese tipo de quórum. Con cualquier tipo de quórum se pueden tomar decisiones, salvo aquellas decisiones que requieren de mayoría calificada. Entonces, las ordinarias se supone que se celebran antes de que termine el mes de marzo, ¿ok? Se supone que tenemos ese lapso de tiempo para poderla realizar, enero, febrero y marzo. Resulta que por X motivo, en la reunión ordinaria de asamblea, pues no se pudo ejecutar o no se pudo realizar por falta de quórum. Entonces, en ese instante procede el, la famosa reunión de segunda convocatoria. ¿Ok? Aquí, vuelvo y repito, se toman o se pueden tomar decisiones ordinarias como aprobar presupuesto, nombrar consejo, nombrar miembros del comité de convivencia, entre otros, única y exclusivamente, o bueno, pero sin esa necesidad de ese quórum. O sea, no se requiere de la mayoría que es el 50+1. Partiendo de esto, las reuniones de asamblea sin previa convocatoria, que también puede ser otra, ¿no? Puede ser otra que también establece la misma ley. Dice, puede ser que hoy todos los, eso será por continuación, igual, o sea, debe seguir con el mismo, bueno, entonces, venga, aquí seguimos con las reuniones de asamblea sin previa convocatoria. ¿Qué pasa? En cualquier momento, cualquier día, hora o lugar, pueden que los asambleístas o los propietarios se reúnan, ¿ok? Se reúnen. O sea, hoy básicamente los asambleístas decidieron reunirse y tomar decisión. En esta asamblea, sin previa convocatoria, debe existir el 100% de los coeficientes, ¿ok? Deben participar. También hablamos de las reuniones no presenciales que establece el artículo 42, pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Y también nos dice, bueno, deben estar los coeficientes, o el 100% de los coeficientes que estén en esa reunión para tomar decisiones. O sea, para esas reuniones no presenciales aplica el mismo quórum que las demás. ¿Ok? Ahora, recuerden, las reuniones ordinarias son para esos temas que no ameritan urgencia. Son para esos temas que realmente no requieren una decisión inmediata. Si la característica específica de la reunión o la decisión que se va a tomar aquí es de inmediato, se toma mediante asambleas extraordinarias. Por ejemplo, volvemos al caso de ayer, donde miramos el tema de la cubierta, que decía que la cubierta se había caído, se había desplomado por una fuerte lluvia y que no teníamos seguro. ¿Ok? Entonces allí podríamos decir que como no tenemos seguro, tenemos que tomar una decisión inmediata porque si no va a afectar la estructura de la copropiedad. Esa es una necesidad manifiesta urgente que debemos cumplir con una extraordinaria. Ahora, por ejemplo, eh, se terminó, bueno, por ejemplo, no se nombró el consejo en la reunión ordinaria, o mejor,
renunciaron unos miembros del consejo y no tenían suplentes. Este tema se podría tocar en una ordinaria, ¿ok? Para que se quede claro. Claudia, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Doctor, en el caso que se haya hecho la convocatoria para la asamblea ordinaria dentro de los 3 primeros meses del año, Ujú. pero a petición de varios copropietarios pidieron cancelarla, ya que habían unos temas legales, unas demandas que tiene en la unidad como tal, y querían que antes de la asamblea ordinaria se realizara una una reunión informativa. Entonces, a esta fecha, que ya estamos en mayo, no se ha realizado esa asamblea ordinaria. Se piensa hacer convocatoria para los primeros días de junio. ¿Esa asamblea pasaría a ser ordinaria o extraordinaria? Sigue siendo ordinaria porque los temas a tratar siguen ordinarios. Sí, porque sería para mirar el tema de presupuesto, que al fin, pues económicamente no nos ha afectado porque estamos trabajando con la misma cuota de administración, pero entonces sigue siendo ordinaria. Claro, no hay una naturaleza de que realmente las decisiones se tengan que tomar carácter inmediato. Pues por eso es Mm, ordinario. vale, perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya le doy la palabra a Alejandra. ¿Por qué hasta junio? Eso es otra irregularidad, pero bueno, no vamos a entrar acá. Hay dos tipos de quórum, señores, para que ustedes tengan claro. En propiedad horizontal hay dos tipos de quórum, hay tres tipos de quórum, pero específicamente para temas ordinarios vamos a tocar hoy dos. Uno, el quórum para deliberar y el quórum para decidir. ¿Ok? El quórum para deliberar se entiende como el mínimo de coeficientes requeridos para iniciar la sesión. O sea, 50 más uno. Si la cantidad de coeficientes son 51, son 100, perdón, perteneciente un 1% a cada unidad habitacional, ese 51%, cuando se complete ese 51%, se podría dar inicio a una sesión ordinaria. ¿Ok? Ahora, con ese mismo quórum deliberativo que se inició la sesión, con el 50 más uno de ese quórum con el cual inició la sesión, se pueden tomar decisiones de manera ordinaria. Entonces, ejemplo, cantidad total de coeficientes, 100. Deliberativo, de esa reunión, 51. ¿Ok? Decisorio sería el 51%. O sea, que si en una reunión, el que sea, de temas ordinarios, si el total de coeficientes, por ejemplo, en el ejemplo, es 100, se puede iniciar la sesión cuando se logre un quórum de 51%. ¿Ok? En este ejemplo, ustedes van a iniciar una asamblea y en esa asamblea la totalidad de coeficientes son 100. ¿Ok? Pueden dar inicio a la asamblea cuando se logre el 51% del total de los coeficientes. ¿Ok? En teoría es el 50 más uno.
¿Por qué es el 50 más uno? Porque los coeficientes muy rara vez están en números enteros. Siempre tienen decimales y demás. Muy rara vez están números enteros. Entonces puede ser que tengan ustedes 50,005. Entonces a partir de allí ya pueden dar inicio. Pero en este caso, como son solo números enteros, entonces vamos a manejarlo por números enteros. Con este 50 que inicia la asamblea, con el 51% que inicia la asamblea, se pueden tomar decisiones ordinarias con el 26% o con 26 personas mejor. O sea, la mitad de este quórum deliberativo. Quiere decir que si, por ejemplo, el presupuesto lo van a aprobar en una reunión ordinaria y solamente asisten 51 participantes del 100% o 51% del quórum deliberativo, del quórum total, con que 26 personas o 26,1 personas digan sí, esa decisión es válida porque es ordinaria. ¿Ok? Es válida porque es ordinaria. Ricardo, Profe, buenas noches. Cuando se refiere coeficiente, es las personas que habitan en el conjunto. no, es el porcentaje de participación. El porcentaje de participación que tienen. Tranquilos que más adelante vamos a mirar. Simplemente es como una explicación somera para que ustedes más adelante vayan comprendiendo paso a paso. Entonces, si se logra este quórum deliberativo, se puede tomar decisiones, se puede tomar decisiones ordinarias y se debe mantener este quórum, ¿ok? El deliberativo. Ahora, sí, cada unidad tiene diferentes coeficientes, sí, porque como eso depende del tamaño, hay unos que tienen módulos de contribución porque eh, son, perdón, son comerciales, entonces son temas diferentes. Bueno, pero en decisión, en teoría, los asistentes a la reunión que logren el 50 más uno de los coeficientes de participación pueden tomar decisiones ordinarias si la mitad más uno de estos participantes en esa reunión así lo dice, así lo deciden. Últimas, si somos 100 personas y solamente participan 51 en la reunión, con que solamente 26 personas digan sí a una decisión ordinaria, la decisión es válida. Así no hay, si usted no haya asistido, así usted, bueno, en otras palabras, permitió que solamente el 25%, un poquito más del 25% de la totalidad de los coeficientes tomaran decisiones por usted. Por eso es tan importante entender que no necesariamente debemos estar todos en esa reunión. Con que el 50 más uno de los coeficientes participen es suficiente. ¿Ok? Bueno, hay unas decisiones de mayoría calificada. Tranquilo que eso lo vamos a explicar más adelante. Pero les voy a mostrar algo. Hay unas decisiones de mayoría calificada que están contempladas en el artículo 46 de la ley 675. Estas decisiones de mayoría calificada, préstame la atención aquí, porque en estas decisiones sí o sí, sí o sí, deben tener el voto positivo de más o el 70% o más de los coeficientes de la copropiedad. Sí o sí. Entonces, volvemos al ejemplo. Si somos 100, el total de coeficientes, el deliberativo es 51, pero para mayoría calificada debemos tener
sí o sí el voto positivo de 70. Sí o sí. O sea, no es el 70% de los que asistieron a la reunión, sino el 70% de todo el coeficiente. ¿Ok? En estas decisiones de mayoría calificada que nos habla el artículo 46. ¿Cuáles son esas reuniones o esas decisiones de mayoría calificada? Primero, cuando se decida frente al cambio de destinación de un bien común, ¿ok? Un parqueadero, tal vez un parque de diversiones o algo por el estilo, se puede modificar su destinación, pero para ello requiere que el 70% de todos los coeficientes tomen esa decisión positiva. Cuando se va a imponer una expensa extraordinaria y esta supera 4 veces la expensa común, requiere ser aprobada por mayoría calificada. ¿Ok? Si es de 4, o sea, por ejemplo, a ustedes les van a exponer, ustedes pagan 250.000 pesos de expensa común o de expensa o de cuota de administración. ¿No sé? 250.000 pesos. Si la cuota extraordinaria es de 1.000.000 de pesos, se puede tomar en reunión ordinaria con el 50+1. Si la cuota supera ese millón, o sea, 1.000.000, 1.000 pesos, requiere de la votación del 70% de los coeficientes de manera positiva. Del 70% de manera positiva. ¿Ok? Entonces, en este punto, deben tener en cuenta que si supera, o sea, es mayor a 4 veces su expensa común, esta decisión requiere mayoría calificada. Ahora, expensas como festividades, como el día del padre, como el día de la madre, como eh, la adquisición de un dummy para el parque de niños, cosas así por el estilo, requieren una aprobación por mayoría calificada. ¿Ok? Se puede tomar en reunión ordinaria, Carlos. ¿Ok? Requiere mayoría calificada. No, yo soy en Neiva. Entonces, señores, ojo, ojo con esas expensas diferentes a las necesarias. ¿Alguien recuerda en dónde dicen cuáles son las expensas comunes necesarias? ¿Alguien conoce? ¿O de casualidad saben? El artículo 50 no. ¿En qué artículo? Ayer lo tocamos, ¿no? Sí, en los 675 está claro. El artículo no. ¿Dónde dice lo de las expensas comunes? Artículo tercero, sí, señora. Ahí nos habla o nos deja el concepto de cuáles son las expensas necesarias, ¿ok? Entonces esas expensas necesarias son las que tienen que ver con el sostenimiento, la seguridad, el mantenimiento de la copropiedad. Las que no estén catalogadas dentro de ese artículo o ese concepto requieren mayoría calificada. ¿Ok? Requiere mayoría calificada. Por ejemplo, vuelvo y le repito, el desarrollo de festividades, la adquisición de situaciones que no son pues necesarias. Por ejemplo, la adquisición, no sé, de un dummy para el parque de los niños y demás. Esto no es necesario. ¿Ok? Entonces no es necesario y por eso
pues requiere esa mayoría. Por eso hay que tener en cuenta esas situaciones. Hay unas que son necesarias y pues obviamente pues requiere una calificación de mayoría de, de quórum deliberativo, pero las demás que no tengan esa particularidad no lo son. ¿Listo? Se pueden, profe, para definir cuotas extraordinarias para hacer mantenimiento grandes a fachadas y cubiertas, esa pueden ser utilizados o pueden ser utilizados otros fondos otros, otras fuentes de financiación, ¿no? Puede ser que tengan por explotación de las zonas comunes algún recurso. Entonces, estas podrían ser utilizadas antes de realizar una despensa o solicitar una despensa extraordinaria. Puede ser, ¿no? O pueden ser que hayan tenido excedentes o hayan manejado algún tipo de superávit en el año anterior y ese recurso lo hayan invertido en algunos otros temas, no sé, CDTs o algo por el estilo, y le haya generado algún tipo de rentabilidad y esa rentabilidad la pueden utilizar para eso. O sea, puede ser que tengan ahorros y demás. O pueden hacerlo también, festividades, o pueden ahorrar, o pueden hacer una rifa también. Eso no está permitido, eso no es tanto ilegal, pero sí va a haber ciertos manejos claros frente a esos recursos para que no o no se genere una afectación frente a esto. Pero sí se puede hacer. Ahora, para los honorarios del contador es que debió contemplarse en el presupuesto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No necesariamente, no necesariamente. Eh, Profe, una rifa se puede tomar como una expensa diferente, no, una rifa es una contribución y simplemente se está dando como una donación y eso es diferente, porque eso puede ser una donación por parte de los copropietarios para el mejoramiento de la fachada. Eso puede ser. Bueno, sigamos, sigamos. Ah, no, pues que la rifa no es obligatoria. Eso son contribuciones voluntarias. Vamos a ver. La aprobación de expensas diferentes a las necesarias, pues requiere mayoría calificada. Reformar estatutos o reglamentos también requiere mayoría calificada. En este estatutos hablamos del reglamento, ¿ok? El manual de convivencia también requiere la asamblea no requiere mayoría calificada, salvo que modifique el reglamento, ¿ok? Salvo que modifique el reglamento. Pero en el manual de convivencia, por ejemplo, si se contemplan, hay modificaciones en el manual de convivencia que dicen eh, a partir del momento, la hora de extracción de la basura va a ser de los residuos, va a ser a las 6 de la tarde, ¿cierto? Entonces, pues ahí no es tan necesario que sea aprobado por mayoría calificada. Si, por ejemplo, ya requiere un tema sancionatorio, un tema de pecunio, que toque el bolsillo de los copropietarios, sí. Y pues obviamente, seguramente tendría que modificar el reglamento. Eso por eso les digo, si modifica el reglamento, además, sí. O si tiene que ver con temas de recursos, sí. Tómenlo por mayoría calificada. Ahora, el resto son acuerdos de buenos vecinos. Por ejemplo, que es que el uso de la piscina se va a hacer de tal horario a tal horario. Simplemente son acuerdos de buenos vecinos y se puede tomar de una manera más normal. Lo que pasa es que no confundan el tema de que les entregan el tema de adquirir bonos o adquirir rifas y demás son contribuciones voluntarias. ¿Ok? Contribuciones voluntarias y se pueden tomar como donaciones. ¿Ok? Contribuciones voluntarias que se manejan como donaciones. O sea, por ejemplo, un grupo de vecinos se reunieron, hicieron una rifa para una rifa y de la utilidad y se arrendó, o sea, rifó, no sé, 10.000 pesos, 20.000 pesos, hizo una rifa.
Ese grupo de vecinos al reunirse y hacer la rifa, las ganancias de esa rifa decidieron donarlas de manera voluntaria y libre a la copropiedad para la mejora de la fachada. Entonces, eso es otra figura diferente que la pueden hacer. No tiene que ver que es obligatorio, no, realmente es voluntario. A mí nadie me puede obligar a esto. Claro, que si obviamente va o trata de recoger fondos para la mejora de mi fachada de la copropiedad, pues yo podría contribuir, pero no se ha vuelto, no es obligatorio, o sea, no a nadie le pueden suspender servicios comunes, a nadie le pueden imponer una sanción porque no adquiera un bono o una rifa. Esas contribuciones son de carácter voluntaria, libres y espontáneas. Ahora, otro tema que es la desafectación de un bien común no esencial. ¿Ok? No, tranquilos, que es que vamos con calma. Ya vamos a hablar ahorita del administrador. Vamos a hablar de la desafectación de un bien común no esencial. También requiere mayoría calificada. El tema de la reconstrucción del edificio también. Si se va a cambiar los bienes de dominio particular, también esa designación. La adquisición de un nuevo inmueble también. Y pues la liquidación y disolución también requiere mayoría calificada. Sí, las expensas extraordinarias menores a 4 se pueden tomar allí. Yo les repito, bonos, rifas y demás se deben manejar como contribuciones voluntarias o donaciones voluntarias por parte de ese grupo de vecinos. No son obligatorias. A nadie en Colombia le pueden obligar a adquirir una rifa, un bono. Que yo sepa, no hay ninguna norma que le diga a usted esto es obligatorio. No la conozco todavía. Si la hay, pues me la gustaría que me la dijeran porque sí, pues me gustaría aprender, pero no conozco hasta ahora una ley que contemple que el hecho de adquirir una rifa, un bono o demás sea obligatorio. Todavía no la conozco. Bueno, teniendo claro esto, artículo 46, vamos a pasar a algo que a veces es polémico y les voy a comentar algo. Sí, sí es, ¿ok? Y les voy a comentar algo. Recuerden, eh, a las 6:45 les voy a dar dos participantes, pero no pueden demorar más de 3 minutos. Y tiene que ser sobre el tema. Cerramos la de la mayoría calificada. Sí, o sea, no es obligatorio. Nosotros no nos pueden obligar, pero sí, claro, usted tiene que entender que esa contribución voluntaria que usted está haciendo es para un bien común. Y pues usted ya determinará si ese bien común es o no es. ¿Usted lo quiere adquirir o no? ¿O usted quiere mejorar sus condiciones o no? Pero se convierte como en eso, no es una contribución voluntaria. Ahora, hay un tema muy relacionado eh, con este punto. Sí, yo ahorita a las 6:45 les voy a compartir. El perfil del administrador no existe, ¿ok? No hay por en ninguna parte de la ley una, digamos que un análisis o una obligatoriedad de de quién puede ser el administrador. No la hay. Tampoco está, para que quede de pronto más claro, la obligatoriedad de que únicamente el administrador se le puede contratar por prestación de servicios. No,
No hay una figura obligatoria que diga es que el administrador se puede única y exclusivamente contratar por prestación de servicios. Realmente no está contemplado, ¿ok? Tampoco hay una figura o un índice mejor para establecer los honorarios, que generalmente es el 10% del valor de lo recaudado. Pero eso es un parámetro que no está establecido claramente. Ahora, como no están estos parámetros establecidos, ni el perfil del administrador, ni el manejo de los honorarios, ni el valor de los honorarios, perdón, ni el vínculo contractual que debe tener esta persona, es la administración en cabeza de ese consejo. Es la administración en cabeza de este consejo eh, el que dispone de quién o cuál es el perfil de la persona. No, no lo dice Catalina, o sea, no lo dice, sí, como les dije, esos son temas subjetivos que se han venido manejando, pero no lo dice. O sea, las normas no lo dice realmente que el 10% valor. Es como una regla general que han establecido, pero pues no está tipificada en ninguna parte. Ahora, vuelvo y repito, el perfil del administrador no está descrito en en ninguna parte de la ley. Quiere decir que el cabeza del consejo, que es el que realmente selecciona a esta persona, antes de seleccionarlo, debe sentarse y analizar qué es lo que requiere, qué es lo que necesita y qué es lo que mejor le conviene a la copropiedad contratarlo y cómo hacerlo. ¿Ok? Puede ser que algunos digan, no, esto está en cabeza de un administrador de empresas. Es viable que un administrador de empresas pues pueda desarrollar esa labor, ¿no? ¿Ok? Es viable que una administrador de empresas lo pueda hacer. Es viable que un abogado lo pueda hacer también, que un contador lo pueda hacer, que inclusive un ingeniero industrial. Eso depende de las necesidades de la de la copropiedad. ¿Por qué? Por si que si la copropiedad requiere una persona íntegra que conozca de la ley 675, que tenga varios cursos sobre propiedad horizontal y su administración, que conozca sobre algún marco normativo relacionado con ley de habeas data, con seguridad, salud del trabajo y demás, pues ustedes son los únicos que pueden describir ese perfil, ¿ok? E independientemente del perfil del administrador que ustedes establezcan, es necesario entender que esa persona requiere constantemente capacitación y actualización, porque existen diversos cambios normativos, que algunos manejan algunas situaciones subjetivas, como por ejemplo determinar la honestidad de este tipo de personas, ¿ok? Por ejemplo, determinar el liderazgo, la responsabilidad del conocimiento que debería pues, realizarse a través de un proceso de selección con con un psicólogo. Pero en teoría el perfil no está escrito. Ustedes no van a encontrar un documento que les diga, venga, es que el perfil está escrito, eh, que el perfil está escrito, que es que sí, debe ser administrador de empresas o sí, debe ser un técnico profesional o un tecnólogo en la administración de la propiedad horizontal que certificado por el SENA, no lo está, ¿ok? Esto para que ustedes tengan claro. Ahora, hay un tema relacionado con el administrador y aquí yo les voy a decir algo. Depende de las necesidades y la particularidad de la copropiedad que deben, como sugerencia, plasmar los honorarios y, asimismo, el administrador
antes de negociar sus honorarios, debe diagnosticar la copropiedad. ¿Ok? Sí, es más como un oficio, no es tanto como una profesión. Ahora, no hay que mirar diagnosticar la copropiedad. ¿Por qué? Porque es que las copropiedades todas no son iguales. ¿Ok? Puede tener alguna copropiedad, por ejemplo, un propietario puede ser administrador, sí. Simplemente o tienen que plasmar, si no ustedes quieren que no sean administrador, deben plasmar dentro de su reglamento las inhabilidades, que son pocas están. Entonces, por ejemplo, déjenme descargar un documento. Dentro de la norma sectorial 015, 02, con la 015, hay un, un documento sugerido, ¿ok? Ese documento sugerido es este, un diagnóstico en el cual, pues todo administrador, cuando inicie sus labores, debe sentarse y analizar. Un diagnóstico que les va a permitir a ustedes evaluar temas de convivencia, temas legales, temas administrativos, temas financieros y contables, temas operativos, temas de salud y prevención. Entonces, básicamente, ustedes podrían realizar una serie de preguntas, ¿no? Y analizar unas variables, por ejemplo. ¿Existen procedimientos o normas internas para el tema de mantenimiento o sostenimiento de mascotas? Entonces, ustedes podrían, como administradores, sentarse y mirar. ¿Existen protocolos para el uso de parqueaderos de visitantes y parqueaderos comunales? ¿Está estipulado en alguna parte, en el reglamento, en el manual o en alguna parte? Ustedes podrían hacerlo. Podrían mirar el tema legal, ¿no? Como ejemplo, cómo va el tema del cobro de la cartera morosa. ¿Cómo va el tema de la sana convivencia? ¿Cómo se están implementando convocatorias y derecho a voto en cuanto a la regulación de la ley 675? Por ejemplo, cómo se está manejando el tema de la representación legal de la propiedad horizontal de acuerdo al artículo 8 de la ley 675. Bueno, también acá en lo legal podrían mirar qué procesos legales están en curso para la copropiedad o en contra de la copropiedad, porque es otro tema, ¿no? Hay algunas copropiedades que por X o Y motivo tienen en curso algunos procesos. Entonces, hay que mirarlos. En temas administrativos, entonces aquí miramos si hay un plan de trabajo, si hay un buen trabajo en equipo entre el administrador y el consejo, si hay un diagnóstico de la copropiedad inicial. También en temas financieros y contables, pues miremos obviamente las obligaciones de pago de todos los copropietarios, o sea, hay algún tipo de deudas, primas, bueno, demás que no se han pagado, si pronto tienen un empleado por contrato laboral, entonces si hay o no hay ese tipo de primas o no se han pagado. Aquí también se habla el tema de la lista de los morosos, hablamos del tema, obviamente, contable y financiero, y también en la parte legal hablamos del tema de de los tributos, cómo se están manejando los tributos, si se están entregando, por ejemplo, mm, temas relacionados con la información exógena, entre otros. Bueno, las retenciones en la fuente, cómo está manejando el tema operativo, cómo se están entregando los bienes comunes, cómo se están usando, cómo se están haciendo la inclusión de nuevas tecnologías. Aquí es importante porque muchas copropiedades ya están cambiando su gestión a hacer más autónomos. O sea, ya muchas copropiedades tienen automatizados ciertos servicios, como por ejemplo la entrada y la salida o la apertura de una puerta o demás.
Este diagnóstico les va a servir, sobre todo a los administradores, para determinar su ruta de trabajo. ¿Ok? Sí, está en el material. Ya se los voy a compartir. Ya se los voy a compartir. Denme un segundo. Este material está, perdón, este diagnóstico les va a servir a ustedes para básicamente decir, venga, realmente cuánto tiempo voy a utilizar en el desarrollo de estas funciones. Por eso de este diagnóstico es que nace el plan de trabajo. Por eso de este diagnóstico nace el plan de trabajo que debe entregarles ese administrador y con él poder hacer seguimiento. Aquí yo les voy a dar dos consejos. Uno, antes de gestionar o de mirar los honorarios como administradores, primero hagan un diagnóstico. ¿Ok? Como cuando vamos a comprar un carro. ¿Qué es lo primero que hacemos? Peritaje. Miremos qué tanta problemática tiene la copropiedad y qué tanto tiempo requiere que yo esté allí para tomar decisiones y para resolver inconvenientes. ¿Por qué? Porque puede que no tenga procedimiento, no tenga manuales, no tenga nada. Aparte de eso, no hay cartera. Eh, sí, se puede realizar ahora. Es que del plan de trabajo nace el presupuesto. Listo. Entonces, miren, de este diagnóstico se priorizan ciertas acciones y se realiza el plan de trabajo que debe tener el administrador. Y el administrador debe manifestarle claramente a usted, mire, es que hay muchas circunstancias que lamentablemente debo priorizar porque son temas legales, porque son temas contractuales y porque son temas demasiado delicados en temas de convivencia, por ejemplo. Si, por ejemplo, hay otro tema, ¿no? Muy seguramente van a encontrar problemas como temas de cartera morosa. Entonces, dependiendo de esa situación, el administrador deberá construir ese plan de trabajo y basado en ese plan de trabajo, pues es que se toman las decisiones para mirar cuánto tiempo usted puede disponer, porque también es ese tema, ¿no? Porque usted le está pagando un salario de, no sé, algo irrisorio, 500.000 pesos mensuales, pero si usted tiene que estar pendiente de temas contractuales, de temas de problemáticas de riesgos, como por ejemplo temas como consumo de alcohol y drogas en las zonas comunes, bueno, y etcétera, muchas cosas. Por ejemplo, tiene que estar enfrentando un tema mm, de temas, por ejemplo, de convivencia constantemente, y bueno, y un montón de situaciones. Temas, por ejemplo, que la contabilidad se es atrasada hace años, pues entonces usted a sí mismo prioriza y de acuerdo al valor que le dan, pues le da prioridad a lo que más importante y pues lo que puede hacer en el tiempo que usted suponga que le valga. Por ejemplo, una hora normalmente puede ser 180.000 pesos, una hora de trabajo de un administrador, de un profesional. Es una suposición, ¿no? Entonces yo digo, listo, yo a la semana saco propiedad para sacarla adelante, le puedo dedicar por un salario de 2 millones de pesos, no sé, 2 horas o 4 horas a la semana o 4 horas al día. Eso depende, ¿ok? Ahora, otro tip que les voy a dar a los administradores para que no vayan a sufrir con el tema del aumento de su salario. Siempre dentro del acuerdo que plasmen con el presidente del consejo, acuerden sus honorarios en salarios mínimos. Eso es un tip, ya ustedes verán si lo toman o no. Acuérdenlo en salarios mínimos, ya sean diarios o mensuales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una problemática, tal vez, ¿no? Al iniciar una nueva vigencia, o sea, enero del 2026. Entonces van a decir, venga, pero es que al administrador se le debe subir el salario. Claro, pero ¿dónde está plasmado? Está dentro del acuerdo de voluntades que firmamos, o sea, nuestro contrato. Mm, pues ahí sí hay que mirarlo, ¿no?
¿ok? Esto deben, ustedes, sería bueno que comenzaran a implementarlo para que no tengan ese inconveniente. Ahora, por regla general, y digamos que esto ha sido como más un tema de costumbres, ¿sí? Hablemoslo así. A los administradores se le ha firmado contrato por prestación de servicios, ¿ok? Por prestación de servicios. Por regla general, como un tema de costumbre, se le firma el contrato administrador por prestación de servicios. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que también hay otros tipos de contratos que podrían vincular o que podrían ejecutar, como un contrato laboral. ¿Por qué? Porque imagínense que el administrador deba dedicarle cierta cantidad de tiempo y supere lo que hoy establece el código, que son 44 horas a partir del 15 de julio, semanales de trabajo. Y resulte que él pueda tal vez demostrar con su labor que estaba cumpliendo una subordinación porque tiene unas funciones, o bueno, un trabajo personal mejor, o sea, que le ha dedicado tiempo y demás a su labor y pueda tal vez demostrar a lo largo del tiempo que es un contrato realidad, aunque es muy poco probable, pero puede ser una hipótesis, pues podemos tener un problema con ello. Ahora, aunque es un tema muy traído de los cabellos, pero a lo que voy es que no necesariamente tiene que ser un contrato de prestación de servicios, puede ser un contrato laboral, porque realmente nosotros requerimos que esa persona esté disponible todo el tiempo, realmente le dedique exclusividad a la copropiedad, realmente requerimos que la persona esté pendiente del proceso de compras, tenga un equipo de trabajo que lo lidere. De hecho, si ustedes van de pronto a una copropiedad grande, una copropiedad, digamos que un nivel alto de recursos, que manejen recursos altos, ¿no? Una expensa como por ejemplo de 1.500.000 o más, ustedes se dan cuenta que el administrador que están allí es un administrador contratado por contrato laboral, ¿ok? Y está todo el día. Y también tiene un equipo de trabajo. Muchas copropiedades que tienen, digamos que esa característica en volumen de recursos, hacen ese tipo de vínculos contractuales y tienen un equipo de trabajo porque saben que la copropiedad requiere en tiempo completo de una persona que se dedique a ella, que con su equipo de trabajo pueda direccionarla y sacarla adelante. ¿Ok? Esto puede ser características de un proceso contractual, no necesariamente, y no hay es una obligatoriedad que se diga, es que el administrador debe tener un contrato de prestación de servicios. No, no lo es. O sea, no hay esa, digamos que en la ley no dice, ay, es que sí, todo administrador debe tener contrato de prestación de servicios. No, eso depende de muchos factores. Ahora, bueno, le voy a levantar la mano. Mari, Elsa y Lina, y nos vamos a descansar. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, sí, señora. Le le hago una pregunta en cuanto decíamos ahorita, por ejemplo, lo del coeficiente. Si yo apruebo, y sumándola a la clase de ayer, si yo apruebo que un bien común sea de otro destino, yo de todas maneras eso lo tengo que levantar en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Y usted prueba qué, perdón? O sea, por ejemplo, yo voy a utilizar unos parqueaderos, los voy a utilizar para hacer una cancha. Sí, sí. Yo eso me lo aprobaron la asamblea con el 70% del coeficiente, muy bien. Pero yo eso lo debo cambiar en el reglamento de propiedad horizontal, sabiendo que sigue siendo un bien común. Lo que pasa es que puede cambiar la estructura de los planos de la copropiedad. Entonces ahí es donde debe cambiar, no tanto el reglamento, pero sí la escritura pública.
Entonces es por eso, más que todo, porque puede, digamos que, tener esa particularidad de que como usted hizo ese cambio, pues obviamente se tenga que modificar esa escritura pública por ese cambio de destinación y porque usted, por ejemplo, va a levantar, eh, no sé, una edificación, por ejemplo. Aparte de eso, el tema de la curaduría y los demás permisos. Es más que todo es por eso. Ah, ¿Listo? ok, Listo. muchas gracias. Señora Elsa y luego Lina y nos vamos a descansar. Sí, por ende, o sea, como son parte inherente, el reglamento es parte inherente de la escritura, pues igual se cambian los dos. Bueno, Elsa y... mm, Buenas noches. hola Elsa, buenas noches. Es mucho gusto, profesor Elsa Torres, desde Ibagué. Tengo unas preguntas puntuales con respecto al administrador. Lo que pasa es que en este momento el conjunto necesita escoger un administrador. La pregunta concreta es la siguiente. Esa persona tiene, o sea, si no tiene título, no puede, o sea, puede ser escogida igual desde que tenga Sí, idoneidad, ¿verdad? sí, sí. Bien, segunda, es que hablaban de que uno puede mirar en la fiscalía y en otras entidades los antecedentes. No sé si su merced de pronto por escrito nos pudiera colocar en qué páginas puede uno de pronto revisar este tipo de, pues, de honestidad de la persona. No, pues eso, usted le puede pedir los certificados de antecedentes disciplinarios, él lo puede emitir, el número de cédula se puede sacar simplemente en la página de la Procuraduría, de la misma policía, ay, se me escapa otros, ¿cuál más? Y la Fiscalía también, no, la Fiscalía no, la Policía y la Procuraduría, ahí lo puedes encontrar. Vale. Tengo otra pregunta. Lo que pasa es que el administrador que tenemos, o teníamos, porque se nos va lamentablemente, él cumplía con 12 horas semanales, más o menos a veces cumplía hasta con 16 porque pues así quedó el contrato. Ese es el presupuesto que ya hay aprobado. Entonces, por lo menos cuando su merced explicaba lo de mirar, pues para poder cobrar el rublo de sus honorarios. En el caso de nuestra copropiedad, que creo que es la de muchos, donde ya está aprobado el presupuesto y no se puede mover, ahí pues, ¿qué tocaría o cómo sería? No, que ya está aprobado, pues simplemente el administrador debe ajustarse y ajustar el plan de trabajo a ese tiempo. Eso Correcto. depende. Y hay una última pregunta que tengo, y es que hay un grupo de WhatsApp que saca el consejo, que tiene el consejo en el cual personalmente no estoy de acuerdo porque en realidad me parece demandante estar a toda hora etiquetando al administrador sábado, domingo, lunes, 9 de la noche, 10, 11, 12, o sea, me parece que eso podría caer en subordinación o yo no sé, su merced me podría Sí, sí, decir. sí, sí, sí. Y aparte hay que respetar el tema de la desconexión laboral. Aparte de ello, tiene unos horarios. Él no está obligado a responder en esos horarios diferentes a los que ya les ha dejado. O sea, así sea el consejo, él no está obligado a contestar en los horarios que no sean los correspondientes a lo que se le está pagando y a los que él, Sí, claro, ¿verdad? sí, claro. Él ahí nos podría, bueno, él ya no, porque él ya se nos fue precisamente por eso, pero un próximo administrador podría demandarnos por acoso, ¿verdad? Claro, pues depende de lo que le digan, pero sí, depende de lo que le escriban en ese WhatsApp, porque muchas personas son groseras. Sí, Inclusive pueden ser hasta, son más eh, como altaneras. sí, o pueden llegar a ser como acosar también a la persona o tratar de que ella tome decisiones que no sean, o sea, o que se quieran meter con las funciones del administrador. Por ejemplo, eh, es que debe contratar a tal persona. No, no, el administrador es autónomo en ese sentido. Tal vez yo les puedo como por respeto, decir, mire, esta es la persona que yo escogí para adelantar tal proceso, pero no más. Correcto. La última pregunta antes que se me acabe el tiempo. Ya, ¿Ya se me acabó? sí, ya, Ah, bueno, entonces ya después la hago. Gracias, profe. ya. Lina, y nos vamos a descansar, porque tengo que dar descanso. Eh, Gracias, profe. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Con respecto a la administración,
yo sé o lo que su merced nos explicó es que el administrador lo escoge el consejo, ¿correcto? Listo. Una vez que se escoja el administrador, mi pregunta puntual es, de acuerdo a la ley, el consejo tiene unas funciones básicas, pero ¿qué pasa Uno, cuando personas del consejo, que no es el presidente, se toman atribuciones como la que usted acaba de dar de ejemplo, que un caso específico en el conjunto es que una persona del consejo llame a dar quejas a los jefes de los vigilantes? ¿Cómo actúa ahí el administrador en cuanto a eso, ya que esta persona del consejo es propietaria y lleva mucho tiempo siendo parte del consejo porque vuelven y vuelven y les cogen? puede llamar la atención, pero el único que puede llamar la atención en ese caso es el jefe directo de él. El administrador lo que hace es simplemente mm, tomar cartas en el asunto y decir, venga, esto me corresponde, esto no, miremos si está, puede llegar inclusive a ser un acoso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy, digamos que, cauteloso con lo que hacemos. No es porque somos miembros del consejo, entonces tenemos unas facultades allí porque puede inclusive ser temas de acoso. Eso poder llegar a ser. Hay que tener mucho cuidado. Yo les aconsejo que tengan mucho cuidado con esas interpretaciones que le den a sus responsabilidades y sus funciones, porque a veces se le dan Correcto, unas interpretaciones inadecuadas que pueden transgredir al ser humano, que es el propietario, el colaborador. ¿Ok? Entonces, eso se correcto. puede llamar, sí, es que tener mucho cuidado con eso. Bueno, señores, Y son una última, no, profe, una última para ya finalizar. Yo solamente quiero saber es, como el administrador maneja unos horarios, no toda la semana, sino intercalados. En el caso aquí, el conjunto de lunes, miércoles, viernes y sábado, pero son un promedio de 4 horas. Cuando el administrador no está, sucede alguna situación, en este caso siguiente, si el reglamento lo tiene estipulado, la persona siguiente para solucionar o para tomar una decisión sería únicamente el presidente del consejo o no sé, cualquier persona del consejo. por ejemplo, Un ejemplo, se tomó la decisión de hacer un arreglo que hay en la parte baja del parqueadero, ¿sí? Y entonces, pues, en el caso en que vino la persona a hacer la visita y eso, por X o Y razón, no estaba el administrador. El presidente del consejo puede asumir ese cargo mientras ella no, o él revisa. no puede hacerlo. El Ah, consejo ok. simplemente ya les voy a mostrar ahorita algo sobre el consejo. ¿Listo? Ah, perfecto. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, nos vemos ahorita ya ahorita le doy la palabra a Denis y demás. Nos vemos ahorita en 15 minutos. Vamos acá a las eh, 7:26. Sí, Eh, señor. Bueno, compañeros, recuerden que yo el día de ayer les indiqué que nosotros no hacemos ningún tipo de llamada a nuestros estudiantes. Por esta razón, se les indicaron los números autorizados. Ya yo por aquí por el chat tomé el número del cual están llamando para reportarlo por los grupos para que nadie caiga en esto. Esto es lo que yo les indicaba a ustedes. Si se fijan, ese número es de Venezuela y el diplomado ni siquiera es enfocado en Venezuela. Nosotros somos, creo que todos los que estamos aquí son de Colombia. Así que por favor, compañeros, muy importante que nadie caiga en esto ni nadie suministre información, porque nosotros como tal no hacemos ningún. Por esta razón, siempre les compartimos el tema de los números autorizados y toda la comunicación es directamente con la asesora comercial Julia Coronado. Julia Coronado. Ahí están los números de ella. No sé si el profe los tiene por ahí, que me haga el favor y se los comparta a los estudiantes para que, ya te lo porfa, pongo. por eso mi insistencia el día de ayer en que ustedes agreguen los números de la asesora a datos para que de esta forma no vayan a caer en manos de cualquier persona ajena a la institución que intente quizás llamar a nuestros estudiantes o andar eh, con malas intenciones. Por esta razón nosotros sí les notificamos, compañeros, única y exclusivamente con la asesora Julia Coronado. Aquí les voy a compartir por el chat la información, el número de Julia, para que ustedes lo tengan. Aquí están en pantalla, vea.
Ahí están los dos números de la asesora para que se contacten con ella, comuníquense con ella directamente para que ella les oriente en todo este proceso. ¿Listo? Entonces, ya saben, compañeros, de igual forma en la descripción del grupo ustedes encuentran los números autorizados, también encuentran el tema de los números que son administradores para que nadie caiga en este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, ya saben, compañeros, única y exclusivamente directamente la comunicación con la asesora Julia Coronado. Aquí nuevamente les comparto los números de ella. Si usted desea realizar el proceso de pago, contáctela a ella directamente, solo con ella, toda la comunicación directamente con ella y ella les estará orientando cómo hacer el proceso. ¿Listo, compañeros? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Listo, Carlos. Listo, muchas gracias. Listo, Carlos, muchas Listo, gracias. compañeros. Recuerden que nosotros de hecho no hacemos ningún tipo de llamada. Siempre les vamos a comunicar con ustedes a través de WhatsApp y a través de los números autorizados para que nadie caiga en manos de ciberdelincuentes, que de hecho eso es una red de estafadores que está en Venezuela. De hecho el número inicia por +58, es un número de Venezuela, así que nadie caiga en eso. Todo a través de los números autorizados. ¿Listo? De igual forma, voy a copiar el número por aquí para tenerlo y reportarlo. ¿Listo? Muchas gracias, compañeros. Gracias, profe, por avisarme. Bueno, señor, listo, Carlos. Bueno, Ya no entonces sí. está. Listo. Por favor, mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, esa es una función de ese consejo. El consejo tiene dos funciones por ley, que es la de nombrar el administrador, y la otra es la de ser el órgano de control colegiado. No tiene más. La otra es del presidente del consejo, y la otra posiblemente, si está estipulado en el reglamento, pues ser el órgano que realice su labor de evaluación y debido proceso en procesos disciplinarios. ¿Ok? Entonces, el papel de ese consejo de administración básicamente es ser el vocero o los voceros de los copropietarios y el administrador. ¿Ok? Y hay una situación importante. Yo sé que ustedes me van a decir, no, pero es que ¿quién va a ser miembro del consejo si la gente no le gusta ser miembro del consejo? Aparte de eso, no les queda tiempo. Aparte de esto, los consejeros han malinterpretado año a año sus funciones. ¿Qué pasa? Miren, el consejero debe tener un perfil, ¿ok? Debe tener un perfil. Uno de ellos es que sea miembro de la asamblea, o sea, ser copropietario, ¿ok? Debe tener ese perfil, debe ser miembro de la asamblea, o sea, ser copropietario o delegados, ¿ok? Entonces les voy a decir acá, ya demuestro esa parte, pero en teoría sería muy importante que cada persona que realiza o que es nueva en ese ejercicio del consejo se capacite, ¿ok? Sepa, lea ese reglamento, por favor, léanlo. Miren qué funciones estatutarias les dejó el reglamento. A veces no, ni siquiera conocen ese reglamento. No lo leen, no saben que el reglamento les estipula unas funciones, capacítense en un poquito, léanlo y entiendan que mm, tienen unas facultades que son como un órgano de control, no más. Las de gestión y temas de ejecuciones del administrador no interfieran en la gestión que hace el administrador, pero sí evalúen lo que está haciendo el administrador, pídanle ese cronograma de actividades, pídanle ese plan de trabajo, háganle seguimiento a ese plan de trabajo y evalúen que ese administrador esté haciendo el trabajo que prometió. Eso sí pueden hacerlo. Yo les aconsejo a todos
para los miembros del consejo, los que son dueños de propiedad que viven en propiedad horizontal y que en algún momento quisieran ser parte del consejo o quieren trabajar como administradores, antes de asumir esa responsabilidad, capacítense. ¿Cómo lo pueden hacer? Leyendo esos reglamentos, leyendo ese reglamento a ver qué les dice, cuáles son sus funciones y cuáles son las actividades que van a realizar. Léanselo, verá que van a solucionar muchos problemas. Ahora, déjenme aquí, les voy a mostrar algo. ¿Quiénes pueden ser miembros del consejo? Déjenme verlo. Déjenme, ya les muestro. Ah, bueno, ok. Listo. Aquí se me pasó algo. Artículo 53. Mire, ¿quiénes deben ser los miembros del consejo? Propietarios. ¿Ok? Propietarios son los únicos que pueden ser miembros del consejo o sus delegados. ¿Ok? Hay una gran diferencia entre ser delegado y ser representante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la mayoría de las asambleas el poder que se establece es el de representación. ¿Qué quiere decir con ese poder de representación? Que básicamente cuando yo asisto a la asamblea, actúo bajo la representación del dueño de la propiedad. Y si en algún momento yo me postulo como miembro del consejo, el que se está postulando en realidad y que va a asumir esa responsabilidad después del término de la asamblea es el propietario. Yo como tal no lo puedo asumir. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esa situación, porque a veces me dicen, ay, es que un representante puede ser miembro del consejo, no lo puede hacer, pero sí lo debe hacer la persona que está representando. O sea, eh, X persona fue en representación de persona Y. Yo en ese momento postulé a mi representado, o sea, el dueño del apartamento, que es la persona Y, para que sea miembro del consejo. Simplemente actúe en su representación, pero el que va a asumir ese rol es el dueño. Y la idea, ¿qué artículo de la ley? Artículo 53. Aquí lo dice, mire, artículo 53. Si quieren se los demuestro en la ley. Aquí está. Artículo 53. Bienes que tengan un número igual, aquí. Más de los propietarios de sus unidades respectivas o sus delegados. O sus delegados, ¿ok? Mm, ok, entonces eso también deben tenerlo en cuenta. Los que son los representantes, o sea, no es que yo no pueda limitar a que el representante participe como consejero, no. En teoría, el que está participando en esa figura es el propietario, solamente yo lo estoy representando. ¿Ok? Eso sí es importante que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ay, es que la persona que fue a la asamblea no puede ser miembro del consejo. Sí, eso está claro porque él no es propietario. Él no es propietario, él está en representación. El que va a ser miembro del consejo es la persona a la cual está representando. Eso es un tema diferente. Ahora, si él lo delega, si él lo delega, es otro tema diferente. O sea, yo le estoy entregando todas me las, eh, todas mis responsabilidades, todas mis obligaciones a una persona, lo estoy delegando. Esto pasa comúnmente, por ejemplo, en los contratos que se firman sobre leasing, en donde se le entrega un poder especial de delegación de las funciones a las personas que están como locatarios. Eso en algunas leasing pasa así, pasa así. ¿Ok? ¿Sobre cuál tema?
No, no debe ser firmado, no debe ser, no, el poder no necesita tener autenticación, nada por el estilo. Usted simplemente se basa y cree en la buena fe. No hay otro tema que hable sobre eso. ¿Ok? Entonces, esto es para que de pronto quede claro. Sí, de pronto hay eh, algunos, vía jurisprudencial puede haber algunos otros temas, pero lo que les estoy diciendo es básicamente no impidan la participación de, no excluyan a la persona que está participando de manera representativa a, a ser miembro del consejo. No. Ustedes lo que deben entender es que si está representando, la persona que yo represento es la que va a ser miembro del consejo. Después de que termine esa reunión, el que asume la responsabilidad como miembro del consejo es el dueño del apartamento, o sea, mi representado. ¿Ok? Sí, el representado. El documento, ya cuando ya le entrega un poder de delegación, o por ejemplo, puede pasar que eh, existe una edificación completa en donde yo le delegué todo el poder amplio y suficiente a esa persona para que tomara mis responsabilidades y mis deberes. Entonces, eso es otro tema. Pero en teoría, los propietarios, ¿ok? Los propietarios, los propietarios. Si usted va en representación, el que va a ser el miembro del consejo es el dueño del apartamento. Usted como tal simplemente lo representa ahí en esa reunión y ya. ¿Ok? Puede tener la representación para tomar, para votar y demás. Sí, pero la persona que va a estar allá después del término de la reunión es precisamente el dueño. ¿Ok? Eso para que de pronto quede claro. Pero ¿qué sentencia, Elsa? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tema? Ya te doy la palabra. ¿Qué sentencia? ¿Sobre qué tema? Sobre la representación, ¿no? La representación sigue siendo igual. O sea, una cosa es que hay que entender que una cosa es la representación y otra cosa es la de la delegación. ¿Ok? Una cosa es la representación, otra cosa es la delegación. Mm, no quiere decir, bueno, hay otro tema que ustedes están de pronto confundiendo. Hay otras cosas que de pronto están confundiendo. Sí hay una sentencia, espérenme que ya les acuerdo, ya les digo cuál es. La, espérenme cuál es. Bueno, se me escapa cuál es. La C522 no, la C522 no es. Creo que es la 620. Espérenme. Es una sentencia de la Corte Constitucional, pero ahorita no me acuerdo el número, pero sí hay una sentencia que dice lo siguiente. No es que a las personas que, por ejemplo, son propietarios, perdón, arrendatarios o cualquier otra persona, no es que no pueda participar en la asamblea. La sentencia es clara, dice que las personas que son arrendatarios, por ejemplo, en las reuniones de asamblea se pueden escuchar, pero no tienen voto. ¿Y por qué se pueden escuchar? Porque de cierta manera una decisión que se tome en la asamblea los puede afectar. Eso es lo que dice la sentencia más o menos.
Entonces, por ejemplo, eso sí es lo que él dice. De pronto él está diciéndoles eso. Le está diciendo, ay, es que en la asamblea también pueden participar eh, los arrendatarios. Sí, pueden escuchar. Sí, la 538. Pero es que es más o menos, habla sobre eso. ¿Ok? Dice que lo que le estaba diciendo, que sí se puede participar como, que sí se puede participar como les estaba diciendo, o sea, escuchados, ser escuchados, pero, pero lo que pasa es que ellos no pueden tener es un tema de participación. ¿Ok? Entonces, sí, en ese caso sí, sí es posible. Eso es del 2023. ¿Ok? Mm, sí es posible, de hecho sí lo dice. Venga, esa sentencia, hay una sentencia, ¿no? Es que no recuerdo si creo que es la C38 me parece, la 38. Pero sí dice, venga, a estas personas pueden participar y demás, ya que tienen derecho a voto. Ok. Sí, lo que pasa es que lo que está diciendo usted es que sí se pueden ser, es que yo no estoy diciendo que no. O sea, los propietarios sí pueden ser miembros de los arrendatarios, sí pueden ser miembros, los arrendatarios y demás pueden ser miembros del consejo si tienen esta facultad, o sea, están delegados. Por sí solos no pueden serlo, ¿ok? O sea, porque yo sea miembro del consejo, yo no puedo, perdón, arrendatario, yo no puedo decir, venga, yo soy miembro del consejo. No, por sí solo no lo puede ser. Tiene que tener esta delegación, o sea, se le debe delegar esa función por parte del propietario, porque por regla general es el propietario el que puede hacerlo. Los demás que sean delegados entran en esa figura, ¿ok? Los demás que sean delegados entran en esa figura. Puede ser, inclusive, eh, puede ser hasta el hijo, puede ser el arrendatario, puede ser un inquilino, bueno, puede ser cualquier persona siempre y cuando tenga esa delegación. O sea, el propietario le delegue sus responsabilidades y derechos a una persona. ¿Ok? Por ejemplo, si también otros también eh, pueden ser varios los que tomen. Yo puedo ser delegado de toda una edificación, puedo serlo. Entonces la figura es que sí, sí pueden serlo, siempre y cuando esté esa figura de delegado. ¿Ok? Siempre y cuando se tenga esa figura de delegación, no, siempre y cuando se sea esa delegación de poder, yo puedo hacerlo. Cualquier persona, siempre y cuando el propietario que es el propio, digamos que el de la titularidad en ese bien es el que toma esa decisión. ¿Ok? Entonces no es que se esté limitando. Ahora, sí hay otra sentencia, esa sí se me escapa, y dicen, bueno, arrendatarios y demás sí pueden ser escuchados en las reuniones de asamblea. ¿Por qué? Porque ellos se les puede afectar, ¿ok? Se les puede afectar en la decisión de asamblea, se les puede afectar, claro, ellos pueden ser escuchados. Lo que pasa es que para ser miembros del consejo, en esa parte específica, deben tener ese poder de delegación. Eso es lo que sí deben tener ustedes en cuenta, porque la titularidad del bien es de una persona y el derecho de sobre esa titularidad es de esa persona. Pero yo como tengo ese derecho, yo puedo delegárselo al que quiera. Miembro arrendatario, puede ser inclusive eh, alguien alguien de fuera de la ciudad, cualquiera, no importa. Siempre y cuando yo le haya delegado esas funciones,
puede hacerlo. ¿Ok? Los demás pueden ser escuchados, pueden entenderse que puedes participar, pueden deliberar de pronto, pero no más. ¿Ok? Pueden deliberar de pronto, pero no más. Hasta ahí. Esto va hasta ahí, es ese punto. Ellos sí pueden ser escuchados, sí pueden tomar esa decisión, sí pueden tomar mm, algunas particularidades ahí, pero no más. O sea, el resto tiene que tener ese poder de delegación, ese poder de, esa es la sentencia 338, 318, sí, que habla que tienen esos, digamos que derecho a voz. Claro, porque es que obviamente yo puedo afectar con mis decisiones a los arrendatarios, puedo afectarlo. Y gracias, Manuel, si es la 318 del 2002. Eh, esta situación puede verse evocada aquí. Y la 538 también. Entonces, no hay que confundir que tengan derecho a voz, pero que no tengan derecho a voto. O sea, yo no tampoco puedo tomar decisiones en la asamblea que transgredan a los arrendatarios, ¿ok? Entonces, yo no, por ejemplo, no puedo tomar una decisión que vaya en contra de estos, ¿ok? No puedo, por ejemplo, decir a partir de este momento se prohíbe el uso o la entrada de mascotas después de las 10 p.m., porque pues obviamente eso puede afectar a una persona, a un inquilino, a un arrendatario, ¿ok? Entonces eso es para que de pronto se tenga en cuenta, pero el que tiene el que debe estar o puede estar o dentro del consejo es el propietario o sus delegados, no hay más. ¿Ok? Ah, bueno, tranquilos que mañana vamos a mirar las asambleas. Mañana vamos a hacer un recorderis o un análisis en una hora frente a algunos temas tributarios. ¿Ok? Que de pronto les explicaré muy rápidamente cuáles son esos temas tributarios que deben como analizar y demás. Simplemente con que esté firmado es que ya no es necesario que los documentos tengan esa autenticación para que tengan validez. Con que esté firmado y pronto con copia de la cédula es suficiente por parte del propietario. Pero ya, no es más. Bueno, ahora, hay unos aspectos importantes a tener en cuenta. Hay una situación, sí, mañana vamos a ver el tema tributario. Eh, de hecho, ese tema las simplificaciones con el tema de, de los poderes, esto se introdujo, viene de hace rato, ¿no? Viene del 2012 con la ley 19 que es la ley antitrámites, y pues obviamente también se ajustó con la ley 2213, sí, 2213 del 2022 que introdujo y facilitó el tema de la justicia digital y en su artículo 5 pues básicamente permitió que los poderes y demás actuaciones que sean, no requieren que sean autenticados. Eso ya pasó como a un contexto diferente. Ahora, bueno, sigamos entonces. Hay algunos aspectos importantes frente a ello y algunas funciones que pueden tener los consejeros dentro del reglamento. Funciones que pueden tener el reglamento, no son regla general. ¿Ok? Ah, bueno, perdón. Los consejeros tienen una función social, o sea, su cargo es anore, o sea, no cobran ni tienen ningún beneficio. Que que no, que es que yo soy miembro del consejo, entonces siempre me van a asignar parqueadero. No, no tiene ningún beneficio. Debe ser o debe destacarse
por el cumplimiento de la ley, perdón, del reglamento. O sea, ese consejero debe ser pulcro, impoluto frente al tema del cumplimiento del reglamento, debe ser transparente, no será persona que llegue y sí, yo soy el miembro, el presidente del consejo, entonces coloco mi carro a todo volumen e interrumpo la tranquilidad de todos los vecinos. No. La idea es que no tenga conflicto de interés entre el administrador y el revisor fiscal, pero esto debe estar reglamentado. O sea, cuáles pueden ser las inhabilidades de esta persona, de estos miembros del consejo. ¿Por qué? O inhabilidades del administrador, porque ustedes deben estipular dentro de ese reglamento ese tipo de situaciones como inhabilidades de esa persona. Por ejemplo, el administrador no puede ser propietario. Eso lo pueden ustedes limitar dentro del reglamento. Por ejemplo, el administrador, el miembro del consejo no puede ser el esposo de la administradora o algo por el estilo. Estas situaciones, eh, ¿cuál? Este. Entonces son es como esas funciones, ¿ok? Esto debe ser como más claro porque a veces nosotros creemos, ay, es que no debe ser miembro del consejo el esposo de la dueña de la administradora. No está. En la ley no lo van a encontrar. O sea, ahí dice, ay, bueno, deben no tener conflicto de intereses. Claro, pero es que conflicto de intereses lo deben plasmar ustedes dentro del reglamento. Y en el reglamento deben decir, venga, ¿cuáles son las inhabilidades e incompatibilidades de las personas que van a desarrollar esos cargos? ¿Ok? Esto debe quedar plasmado ahí. Por ejemplo, ¿quién no puede ser el contador? Entonces, esas inhabilidades e incompatibilidades deben quedar en el reglamento del administrador igual. Si no lo dejaron plasmado, no se entiende por no existe. ¿Ok? No existe. Si no está plasmado dentro de un documento que es el reglamento, no existe esa inhabilidad. Por lo tanto, se debe cumplir o se puede hacer. Entonces, esto es para que de pronto quede un poco más claro. Porque a veces nosotros decimos, ay, es que ella es la esposa del miembro del consejo, del presidente del consejo. En el reglamento dice alguna limitante frente a eso. Si no lo dice, no lo hay. Ya, sencillo. Claro, hay una particularidad que puede existir un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque el miembro del consejo es el que evalúa el cumplimiento de las funciones del administrador, ¿no? Y si hay una relación marital, pues va a ser que esa persona pues no tenga esa orientación a poder cumplir a cabalidad sus funciones. Entonces esa función, esa inhabilidad debería estar. ¿Ok? Eh, ahora, ahora bien, vamos a mirar acá. Claudia, déjeme por la mañana. Déjeme por la mañana. Al punto, cuál me equivoqué. Solo corrijo. Todos los corrijo y se los cambio ahí. Bueno, ahora, eh, sigamos. Hay algunas funciones que usualmente están en el reglamento. Algunas funciones que usualmente están en el reglamento. Estas son, uno, llevar propuestas. Hay algunas funciones que usualmente están en el reglamento como llevar propuestas a la asamblea acerca del uso de bienes comunes y pues modificar su goce o uso. Es una propuesta, no toma decisiones. Proponer también la realización de programas de mejora y reparación o reparación parcial o reconstrucción parcial, perdón, o total de un inmueble y la forma como se distribuirán los costos. A esto se le denomina una propuesta, no quiere decir que tome esa decisión.
Otra función que puede estar dentro del reglamento está en relación a vigilar la administración del inmueble y dictar los reglamentos internos tendientes a que se mantenga el orden y el aseo de la copropiedad. Ojo, orden y aseo, o sea, ellos pueden vigilar y dictar esos reglamentos, o sea, ayudar a los procedimientos que sean aprobados y demás, siempre y cuando no tenga que afectar el patrimonio ni vaya en contra de su reglamento. Ellos tienen una función que ya se les había dicho, que es nombrar y remover libremente al administrador cuando así lo establezca el reglamento, fijarle su remuneración y su supervisión. Ahora, aquí, tengan mucho cuidado con este tema. Miren muy bien el contrato que han firmado, porque si en el contrato hay unas cláusulas que penalizan la terminación anticipada del contrato y requiere el pago de esa indemnización, la propiedad podría incurrir en unos gastos que no debería. Pues tengan mucho cuidado. No es que yo simplemente digo, es que el administrador me cayó mal, entonces voy a culminar con el contrato de esa persona. No, tengan mucho cuidado con lo que dice el contrato, porque si en el contrato hay una cláusula penal por el incumplimiento de lo pactado en este, pueden tener inconvenientes. Ahora, no se trata de simplemente remover el administrador porque él está tomando decisiones que le corresponden a sus funciones. Para removerlo debe haber un ejercicio, ojalá se pueda hacer un debido proceso en donde se logre identificar falencias o incumplimientos de sus funciones, o incumplimiento de su contrato, mejor. Si no es así, pues pueden tener inconvenientes. Entonces, no es que, me cayó mal el administrador, entonces lo voy a remover, ¿ok? Por eso, si el administrador no está cumpliendo con sus funciones, lo ideal es que en esa gestión que haga el consejo, haga un requerimiento diciéndole, venga, usted se comprometió, por ejemplo, a realizar o a estar presente todos los días de tal horario a tal horario, y no lo está haciendo. Usted se comprometió a representar la copropiedad frente al tal caso y debido a esto se está perdiendo el caso. Bueno, si no está cumpliendo con sus funciones, lo ideal es que el consejo en esas reuniones que hacen hagan ese llamado de atención, lo escriban, digan, venga, están incumpliendo con sus funciones. Y después, sí opten por culminar el contrato. No es a capricho, la idea es que no sea capricho porque entonces siempre va a haber una falencia en ese proceso contractual, siempre van a tener esos problemas de desorden, entonces mejor que no, ¿ok? Ahora, mm, puede ser que el administrador diga, no, es que mi salario yo estoy pagando a una persona para que esté ahí presente y yo tomo las decisiones. Eso también puede quedar plasmado. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado con el contrato. Ojalá y en lo posible ustedes con el asesor jurídico que tengan, se construya un contrato bien chévere frente al administrador para no tener inconvenientes. Ahora, no se trata, como les dije, de remover al administrador porque me cayó mal, porque simplemente presumo de un hurto. No, si usted lo presume, tiene que tener pruebas. Y si tiene pruebas, ¿qué debe hacer? Si usted tiene pruebas de que el administrador mal, digamos que hurtó algún recurso, ¿qué es lo que debe hacer con esas pruebas? ¿Cuál es el proceso ahí? Si, por ejemplo, un hurto o una apropiación inadecuada de los recursos, ¿qué creen que deban hacer? ¿Nada? ¿Será que nada? ¿Será que se deje ya?
denunciarlo. Denunciarlo por ese posible hecho atípico, tipificado, eh, en donde la persona, pues, se inicia un proceso contra ella. Pero vuelvo y digo, si usted tiene pruebas, si no tiene pruebas, pues entonces haga una auditoría. Pero si la auditoría sale a favor de él, entonces ahí va a ser el problema. ¿Ok? Ahora, sí, o sea, ahí debemos iniciar una denuncia, porque si yo tengo pruebas que el administrador está apropiándose de recursos de la copropiedad, pues debo denunciarlo penalmente. Ya no hay más que hacer. Y obviamente, producto de esa situación, por la pérdida de confianza, se inicia un proceso para culminar el contrato y terminar el contrato de prestación de servicios. Ya, eso es todo. Ahora, si se tiene contrato de prestación de servicios, si se tiene un contrato laboral, pues el tema es diferente. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esto. También hay otra función que tiene, otras funciones que realmente pueden existir dentro del reglamento, y es autorizar al administrador para los actos de carácter extraordinario. ¿Ok? Algún tema extraordinario que se presente. Otra de las funciones que normalmente están, no quiere decir que es regla general, es asesorar al administrador en todas las cuestiones relativas al funcionamiento de la persona jurídica. ¿Ok? Entonces, el consejero pues lo aconseja frente a ciertas situaciones. Velar frente a la correcta inversión de los fondos imprevistos. Eso es otro tema. Convocar a la asamblea a reunión ordinaria cuando el administrador no lo hubiere hecho de manera oportuna. Eso también lo puede hacer el consejo. Eh, Representar a la asamblea de propietarios, o perdón, presentar a la asamblea de propietarios un informe anual de gestión, dando un concepto acerca del proyecto de presupuesto anual. También es otra función que puede tener. Otra función que también puede tener es imponer sanciones. ¿Ok? Pero estos deben estar en el reglamento. Bueno, antes de continuar con el siguiente paso, Luz y Lina, que tenían la mano levantada ya hace rato, y Jennifer. Luz, Lina y Jennifer tienen el micrófono habilitado. Profe, buenas noches. Lina nuevamente. Hola, Lina, nuevamente. Profe, dos preguntitas. La primera, sé que ya va un poco adelantado, pero tengo la duda con respecto en lo del administrador. Es que usted nos explicaba que una de las funciones de la asamblea era Sí, nombrar no, al nuevo sí. revisor fiscal, ¿correcto? Al que revisó fiscal. Pero sí, el revisor fiscal. Y de acuerdo a lo que nos está explicando el administrador es el que le firma o firma el contrato del revisor fiscal que se escogió en la asamblea, ¿correcto? Correcto. Mi pregunta es, ¿el revisor fiscal empieza su contrato laboral el mismo día en que la asamblea lo escogió o a partir del momento en que firma el contrato con el administrador? Mm, A partir de que inicia el proceso contractual, se firma el contrato. O lo que estipule el contrato, pero sí, generalmente a partir de que se firma el contrato. Correcto. En este caso, como estamos hablando del consejo, el consejo, como eh, empieza un nuevo consejo el día de la asamblea, porque ahí se escogen Mm, nuevamente el consejo y a partir de ese día llega el nuevo consejo. El consejo tiene la capacidad o disposición de decidir que el revisor fiscal cumpla o ejerza sus labores así no haya firmado contrato con el administrador. No entendí cómo así. Le pongo el ejemplo. En la asamblea del conjunto, que fue el 14 de marzo, se escogió al revisor fiscal. Llegó el 31 de marzo, se escogió al nuevo administrador, pero el administrador no había hecho ningún contrato con el revisor.
pero antes del 31 de marzo se convocó una asamblea extraordinaria porque la primera no se pudo terminar, entonces el administrador convocó a los 8 días para continuarla y eso a los 8 días el consejo, el nuevo consejo, pasó una circular firmada por el revisor fiscal donde decía que no se podía hacer esa reunión porque no estaba legalmente autorizada, digámoslo así. Entonces el revisor fiscal ya estaba firmando una circular en la cual pues todo el mundo preguntaba, pero ¿por qué si no ha firmado ningún contrato? Y lo que hizo, el soporte que él dio es que el nuevo consejo lo autorizó a que pudiera pasar la circular para que no hubiera la nueva reunión. El consejo no tiene esa facultad. En ninguna parte el No, consejo tiene esa facultad de autorizar a nadie. El único que autoriza y que nombra es la asamblea. Y el que formaliza y digamos que le da la facultad es cuando se firma el contrato. La asamblea ya lo es decir, eligió, la formalidad se da con el contrato. La formalidad se da con el contrato. O sea, se dio en la asamblea lo que se toma la decisión y se forma o se formaliza es con la firma del contrato, pero obviamente ¿sí? las facultades se inician a partir del contrato, porque antes del contrato no Es decir, estaría vinculado. Lo que pasa es que el administrador sí tiene que ser diligente en la firma del contrato, ajá, ok, pero porque es ok, que es como cuando yo digo en el presupuesto, se aprueba un rubro para contratar a, no sé, a una auditoría. Claro, a partir de ese momento se autorizó por parte de la asamblea esa contratación, pero la formalidad se da con el contrato y a partir de ese contrato es que comienza la ejecución. correcto. Listo, profe, era esa la pregunta. Listo. Bueno, claro, sí, a partir de ese momento, claro, la asamblea sí autorizó, sí lo ordenó, claro, pero la formalidad y el inicio y demás eh, se da con la firma del contrato que lo hace el administrador, o sea, él ya hace cumplir como esa responsabilidad, como esa actividad. Jennifer, señora, Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches y saludos para todos. Tengo dos preguntitas muy puntuales. Sucede que en la asamblea el administrador se solicitó la postulación en una de las órdenes del día, la postulación del Consejo de Administración. Dos de los propietarios no pudieron asistir a la asamblea, pero tenían representante con poder y en su poder estaba aclarado que se postulaban también al Consejo. ujú, En el momento que sus apoderados postularon a los propietarios del consejo, sí, el administrador negó totalmente su derecho, de ¿por manera que qué? pues yo vení y le dije, se supone que la ley 675 lo faculta para su postulación, toda vez que no están ¿Es el postulando a la propietario? propiedad, sino al propietario. La razón de él fue decir, no, porque la alcaldía me devuelve el acta. De manera que yo dije, usted no puede garantizar de que la alcaldía me devuelva el acta toda vez que no nos está mostrando pruebas de que haya pasado antes. ¿Y no es Él lo ilegal? que hizo fue someterlo a votación a la asamblea, pero pues ya había mandado su mensaje de que podían devolver el acta y que si devolvían el acta, hacía una asamblea extraordinaria. Pues a la negativa de ese mensaje, todo el mundo votó de que no se podían postular. Entonces, a esa razón, actuó mal, considero yo que actuó mal el administrador. ¿Cómo podemos revocar esa decisión o cómo podemos actuar respecto a esa decisión? Pueden iniciar un proceso de impugnación, pero la decisión fue tomada mediante asamblea y fue por la mayoría reglamentaria, o sea, por el quórum. Sí, 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 porque él dijo, si así ustedes votan que sí, nos van a devolver el acta y toca hacer una asamblea extraordinaria. Las personas no les gusta asistir a las asambleas, de Eso manera quedó que todo plasmado dijimos, en alguna parte del acta. señor, Eso que usted me está diciendo quedó plasmado en alguna parte del acta. tiene que quedar en el acta porque nosotros vamos a verificar, de hecho, el acta el día de mañana. Tiene que quedar en el acta. Verifiquen el acta mañana y me cuentan qué dice Listo. realmente. Y otra cosa pasó también es que él el año pasado no sometió a votación, no dejó someter a votación su continuidad a la administración. Casualmente este año sí lo sometió a votación ¿Qué cosa? y Perdón, no entendí. ¿Qué cosa? era votación la continuidad de su administración, para lo cual sucedió algo muy extraño. Casualmente, cuando se votó la continuidad de su administración, se fue la luz, se apagó el computador y cuando volvió en 10 minutos, habían supuestamente aprobado de que el 50% habían aprobado, 50 más 1 habían aprobado la continuidad de su administración. La pregunta es,
teniendo en cuenta que el máximo órgano aprobó su continuidad de administración según las evidencias que él mostró por votación, como consejo podemos, con argumentos de Sí, incumplimiento de sus funciones, sí, removerlo. sí, sí, y pueden impugnar esa decisión. Las dos Listo, decisiones anteriores se pueden impugnar. listo, profe, perfecto. Mañana te cuento respecto al acta. Muchas gracias. Listo, vale. Bueno, Luz Dari, y vamos a continuar. Quiero tocar unos temas antes de terminar el día de hoy. Bueno, la ley ha establecido, ya Luz Dari le doy la palabra. Ya una vez terminando el tema del consejo y demás, y haber hecho pues ese ejercicio de análisis, de pronto ha sido mucho más claro las funciones que este órgano colegiado tiene y que puede tener dentro del reglamento. Es muy probable que pueda tener más, claro, pero en teoría las funciones no están ninguna encaminada a ejecutar ni a tomar decisiones, ¿ok? Ninguna. Ninguna de esas decisiones está encaminada a tomar decisiones. Ninguna. Eh, Uy, eso depende, la impugnación puede durar. Eso depende porque eso hace un juez. Depende de la mora que tengan en sus procesos. Eso puede depender. Puede, puede ser corto como puede ser varios tiempos. Pero generalmente son, ¿qué? 6 meses, un año. Pero eso, pues, eso depende. Bueno, eh, sí, eso depende. Bueno, entonces, hay dos tipos de bienes, ¿ok? Bienes privados y bienes comunes, ¿ok? Los bienes privados, pues son los que se encuentran debidamente delimitados, ¿ok? En otras palabras, cada una de sus propiedades residenciales, ¿ok? Son los bienes privados y obviamente también si están dentro de su propiedad los parqueaderos y los cuartos útiles, ¿ok? Son bienes privados. O tal vez un local que también pertenezca a usted, pero generalmente son estos. Bienes comunes son todos los demás que no se pueden dividir, que son de todos, que se requieren para la estabilidad, para el goce, para el funcionamiento, para el dominio particular, o sea, todos los demás son bienes privados, perdón, bienes comunes. Ahora, los bienes privados, pues como les había dicho, son los que tienen una propiedad privada, una escritura y demás. Y hay unos bienes comunes que se dividen en dos. Bienes comunes, perdón, hay otro tipo de bienes comunes también, son tres. Bienes comunes no esenciales y bienes comunes esenciales. Bueno, hay otro tipo de bienes comunes que se llaman bienes comunes de uso exclusivo. Estos bienes comunes de uso exclusivo son, por ejemplo, las terrazas, son, por ejemplo, los balcones, son bienes comunes de uso exclusivo. O sea, puede ser un parqueadero también que la constructora dentro del reglamento se lo dejó asignado para uso exclusivo de cierto apartamento, ¿ok? Un chut también. eh, un chut también puede, puede ser de uso exclusivo. Sí, un cuarto útil también. Pero hay una diferencia grande entre ser de uso exclusivo y ser propiedad privada, ¿ok? Uso exclusivo es inherente al apartamento, no se puede desligar del apartamento como tal. O sea, si yo tengo un parqueadero que está destinado a mi uso exclusivo, yo no lo puedo vender, ¿ok? Porque es inherente al apartamento o al bien. O sea, se destinó exclusivamente para el uso y el goce de ese apartamento. Si es un bien privado, escriturado y demás, porque el parqueadero puede que tenga escritura pública y demás, en esa figura yo sí lo podría vender. Es para que tengan de pronto esa claridad. Porque a veces me dicen, ay, es que yo tengo un parqueadero
asignado de uso exclusivo o un parqueadero de uso exclusivo. Puede ser, pero ese parqueadero de uso exclusivo es inherente a su apartamento y usted no puede disponer de él porque sí. Si fuera de su propiedad, tiene escritura y demás, es otra cosa. Para que de pronto no se exista esa confusión y a veces se malinterprete esas situaciones. Señores, vamos a dejarlos aquí, ¿les parece? Los que tengan alguna otra duda, mañana nos vemos y me escriben, por favor. ¿Ok? Si se puede, no el administrador, el manual de convivencia, se puede limitar el uso del chute de basuras, claro. O sea, horarios y demás. Sí lo pueden hacer. Señores, nos vemos mañana, si es mediante, que descansen. Espero que les haya gustado.